Muy buenas noches, gracias por estar de nuevo en este espacio Nada Personal. Hoy vamos a platicar un poquito con motivo de las celebraciones que ya tenemos encima del Hanal Pisham. Vamos a platicar un poquito de los mayas, de la muerte entre los mayas. Vamos a pensar la muerte en esta hora, más con el fin de que podamos entender qué hacemos, por qué lo hacemos, cuánto de lo que hacemos tiene su origen en el pueblo maya, cuánto es una mezcla de la influencia del catolicismo entre los mayas y cuánto tal vez de lo que trae el catolicismo proviene de los celtas o proviene de los druidas, algo que está de moda ahora, que es el Halloween, que cada vez va ganando más terreno, tiene su origen allá. Lo hacemos a un lado, nos vamos al pueblo maya y a conocer un poquito de la muerte entre los mayas. Y para eso tengo dos especialistas. Hoy me acompañan dos mayistas y escritores de lengua maya, Feliciano Sánchez Cham y Miguel May May. Bienvenido Feliciano, Miguel, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Oye, estos días es propio de que todos hablemos maya, Hanal Pisham, que algunos ya lo están modernizando, y el otro día vi un cartel oficial, no sé si el año pasado, creo que sí, que escribían Hanal con J, pero no vamos a hablar de eso ahorita, que se me hace que tal vez tengan razón, pero que no nos lo estén cambiando porque nos van a echar a perder más, ¿no? Allá en la plaza principal había un tremendo cartel que decía Hanal Pisham, que creo que significa comida de ánimas, y con motivo de esto, pues nos metemos un poquito en lo que para los mayas significaba la muerte. Yo quisiera comenzar con cuál era la creencia de los mayas cuando alguien moría. ¿Qué pasaba? ¿Se perdía por completo? ¿Tenía un alma, un espíritu? ¿Se iba a dónde según los mayas? Sí, tal vez para responder un poquito eso, podríamos recordar algo que se practicaba en muchas comunidades, de manera particular yo lo conocí en el sur del estado, en donde cuando nacen los nuevos seres de la familia, si es una niña a los 3 días, o en su caso hasta los 3 meses, si es un niño a los 4 días o a los 4 meses, los llevaban y buscaban una ceiba que estuviera muy frondosa y que estuviera en un lugar lo suficientemente protegido, y ahí implantaban las plantitas de los pies de los recién nacidos, marcaban el contorno de ambos pies y luego retiraban la corteza de este árbol, supuestamente para 2 cosas. Una, encomendar el alma del recién nacido a la madre ceiba por si muriera antes de cumplir su cometido aquí en la tierra. Recordemos que según la filosofía maya, nada hay en el universo que no tenga un cometido. En ese sentido, entonces, si llegara a morir este recién nacido, su espíritu va a pender de las ramas de la ceiba, donde encuentra alimento abundante, hasta el momento que le tocara volver a nacer, ¿no? Esta misma corteza que se retiraba se guarda muy cuidadosamente, ya que en el primer año y medio de vida de este nuevo ser, de pronto le puede dar una enfermedad que se llama PAC, se puede traducir como susto o espanto, y con esa corteza, aunque ya muy endurecida, se hace un preparado y con eso se cura el espanto de los recién nacidos. Eso nos hace suponer entonces que no había una muerte definitiva, sino la gente puede tener oportunidad de volver a nacer en un momento distinto. Mira, desde el mismo nacimiento ya los mayas pensaban en la muerte y de una vez le iban buscando cómo ayudar a sus seres queridos. Mi pregunta es, ¿por qué una ceiba? A mí la ceiba me encanta, creo que es uno de los árboles más bonitos que tenemos en el medio, pero ¿por qué la ceiba y no un flamboyán?
Sí, porque se considera que la ceiba es, para la cosmovisión maya, la ceiba es la columna vertebral del universo. Se supone que el universo entonces está compuesto de 3 niveles. El nivel donde se da la vida, un poco, o sea, sobre el plano de la tierra, un poco más abajo y un poco más arriba, es donde se da la vida, descansa justamente en el tronco de la ceiba, y en sus ramas se encuentra el Oxtlajunticú, o sea, las 13 capas de los cielos, y en la parte inferior el Bolonticú, que actualmente los historiadores lo llaman como Metnal o Mitnal, un poco en armonía con lo que la concepción azteca también, ¿no? Mitnal ya es el inframundo, ¿no? Sí, exactamente, pero es el Bolonticú, que son las 13 capas del mundo inferior en este caso. Entonces, si vemos estos 3 niveles, la parte inferior, el plano, que es la tierra, y la parte superior, que es el Oxtlajunticú, descansa, tiene como columna vertebral un árbol de la ceiba. Por eso, y además es un árbol que se supone que en su interior emana un cierto fluido que nutre a los espíritus, a las almas que descansan en sus ramas. Mira, Miguel. Pues yo creo que el árbol sagrado de los mayas, de nuestros antepasados mayas, muchas personas la consideran nada más como el árbol donde se guarda la Axtabay, porque, bueno, aquella famosa leyenda de la Axtabay. Se nos ha hecho creer eso, pero ya Feliciano hizo pues un comentario con relación de cuál era la función de este árbol, que se considera también como el primer árbol, el Imixche, que se le conoce también, y pues prácticamente es un árbol que podemos decir único, porque incluso de ahí se toma la cruz verde que en la actualidad se pone en los altares. Representan en los altares a la ceiba con una cruz verde, ¿es correcto? Pero luego nos vamos a ir a los altares, por ahorita vamos a ver dónde acaban los mayas cuando mueren. Así es. Se supone que entre nuestros abuelos pues no había esta muerte, como decía Feliciano, una muerte del todo. Hay una muerte física, pero se supone que con la muerte uno pasa a otra vida. Okay. Entonces es por eso que se supone que cada año hay un reencuentro entre los vivos y las almas de los que se adelantaron. Y yo creo que en este caso pues es importante que la gente conozca precisamente este origen, el por qué el árbol sagrado. Y pues la gente que se muere y que no se va del todo, también lo que se menciona al respecto tiene que ver también con esta cuestión cíclica que existe con nosotros. Es como cuando decimos que el sol pues nace en las mañanas y se muere ya en la tarde cuando va cayendo la noche. Entonces hay una nueva vida en este caso, ¿no? Entonces eso es lo que se mantiene en nuestras comunidades, es algo que nos dejaron nuestros antepasados y que pues eso sigue vigente, que tiene que ver con esta cuestión de los ciclos que se mantenían antiguamente. A ver, cuando vienen los conquistadores, colonizadores o como le quieran llamar, según quien quiera verlo, traen una creencia, una fe, un modo de ver la vida y la muerte, y decían: Dios es remunerador, ¿sí? Te va a dar, según actúes, bien o mal, te va a dar tu premio o tu castigo. Y para los cristianos, después de la muerte, hay un cielo o un infierno. Creo que ya desaparecimos el purgatorio. Hay un cielo o un infierno. Los mayas, por lo que estoy oyendo, Feliciano, también tendrían un cielo o un infierno. Si había 3 niveles, uno de ellos abajo con 9... ¿Cómo le llamaste? 9 niveles. 9 niveles. 9 niveles, valga la redundancia.
Pues me imagino que según tu comportamiento te ibas uno u otro hasta llegar al más de abajo, que se llamaba Xibalbá. Xibalbá, creo, ¿no? Sí, así es. Ahí sí van los más malos. Bueno, sí, se supone que hay una especie de, digamos, categorización, ¿no? Eso, 9 categorías, creo que más que 9 Sí, niveles. podríamos llamarle categorización. Lo cierto es que no eran mundos de castigo simplemente, ¿no? No eran regiones de castigo, porque para empezar, en el concepto de la vida maya no existía, por ejemplo, el pecado, ¿no? No existía el concepto de pecado, ¿no? como se entiende ahora. Para nosotros, lo único que hacemos es tomar de la madre naturaleza prestada lo que necesitamos para nuestro sustento y tendríamos necesariamente que devolvérselo en algún momento, ¿no? Y la filosofía entonces es un respeto absoluto para la naturaleza, a diferencia de la concepción occidental que dicen, he aquí el mundo que he creado, tómenlo, explótenlo, y concreta, muy puntualmente dice la palabra, explótenlo. Y en el concepto maya no existe esa idea, ¿no? Entonces, más que regiones de castigo en todo caso, pues bueno, la categorización obedecería más bien en la naturaleza de la muerte, ¿no? En cuál es el camino que llevó digamos, a la finalización de la vida corpórea, y eso es donde se ubica entonces en los niveles. Según de lo que hayas muerto. De lo que hayas muerto. Si eras guerrero, por ejemplo, irías a un nivel. Si morías con el hígado destrozado, chupirul, pues te ibas a otro, no sé. O incluso el famoso suicidio. O el suicidio. Por ahorcamiento también, ¿no? Entonces, cada uno tiene un lugar dependiendo de la naturaleza del fin de la vida corpórea. Ok. Sí. ¿Y al nivel superior? Pues bueno, se supone que son los que morían de manera natural, ¿no? Okay. De manera natural, en el entendido de que, bueno, no existe situaciones de violencia, no existe situaciones de agresión, ya sea de un tercero o por mano propia, ¿no? Ok. Miguel, las almas de los muertos, de los mayas, ¿vagaban o de una vez encontraban un camino? Porque hay la idea de que vagaban entre las ceibas o quién sabe cuántas cosas. Bueno, algunos tienen esa creencia de que vagaban, pero se supone que tienen un camino que recorrer, como se mencionaba antes. Algunos, si no se llevan al Xibalbá, pues iban a lo que es los Bolonticú, y es que ellos regresan cada año, entonces no solamente están por estar, sino tienen un sitio donde se van. Okay. Entonces ya cada año regresan para convivir con nosotros en este caso. De hecho, existía la creencia de que si alguien moría en los días dedicados a los finados, por ponerles algo. Como para estas fechas, por ejemplo. Como para estas fechas, si alguien moría, se iba donde estuvieran los demás y abría la puerta para que salieran las ánimas y regresaran a la tierra. En algún lado he leído algo de eso. De hecho, cuando alguien muere, por ejemplo, en el monte, en solitario, y van a levantar el cuerpo, lo van llamando por su nombre, diciéndole, vámonos, que tienes que ir con nosotros, porque no hay esa vagancia, digamos, de las almas, como por ejemplo para decir que de pronto estamos aquí grabando o en el programa y de repente vemos pasar un alma, ¿no? Eso ya es mucho más contemporáneo, eso ya es de un concepto mucho más occidental. Tan es así que tanto como en las ceremonias agrícolas como en estos días de muertos, a las almas de los difuntos se les señala el camino hacia donde tienen que transitar, tanto para su llegada como para su retorno, por varias razones,
porque de repente, sobre todo los infantes, pueden ser confundidos, pueden confundirse entre ellos mismos y llevarse a otros que están vivos, ¿no? Entonces, por eso hay distintos tipos de señalización, de modo que se condujeran sin afectar a los vivos, ¿no? Entonces, no existe que se quedó su alma vagando, como ahora se dice, murió trágicamente en una carretera y alguien ha visto por allá sombras, o alguien ha visto movimientos, ha escuchado ruidos en esa zona. Es un cambio de concepción en ese sentido. Ok, ahora que hablas de los niños, yo recuerdo, no sé cuántos tenga de cierto o no cierto, que a los niños les ponían, ya sea en los tobillos o en las muñecas, unos hilos negros o rojos. No sé si tenían algún significado, pero he oído de negro y he oído de rojo para que no se lo llevaran los adultos cuando murieran. ¿Algo hay en la mitología? Sí, ahí los identifica con esos colores y ya ellos tienen en cuenta, se supone que son seres vivos, que no son las almas como ellos, entonces ya no los llevan, no los tocan. Eso es lo que pasa con los niños ya identificados a través de esos hilos de color negro y rojo. Ok, se usaba en la mitología maya, no sabemos cuánto. ¿Eso ya se perdió? Digamos que la mayor parte ya se perdió, porque hay algunas cosas que, por ejemplo, la modernidad ha ido como que desvelando, y pues bueno, en la medida que van ocurriendo ese tipo de cosas, parte de la concepción propia del pueblo se va perdiendo. Haga de cuenta que de repente alguien dice, y nosotros que teníamos que levantar a nuestros hijos cuando era tapada la luna por una sombra en las noches, pensando que se la estaban devorando, y ahora sabemos que no es otra cosa más que el paso de un astro con la sombra de la Tierra o algo así, ¿no? O sea, ya como que la ciencia ha ido pues dándole una claridad a ciertos fenómenos que va como que restándole esa visión mitológica que existe en torno a este tipo de cosas. Entonces, yo creo que sí se pierde en parte, pero en algunas comunidades todavía se conserva. Todavía se conserva. Cuando morían los mayas, no sé en qué grado o si habría sus jerarquías, los entierros, según lo que hemos visto en estos tiempos, los entierros iban acompañados. Primero, los mayas morían y los enterraban en los patios de las mismas casas. No sé si con la idea de seguirlos teniendo cerca, nada más así por el deseo de hacerlo, porque había la creencia de que había que seguirlos consintiendo, queriendo tenerlos cerca. Había quienes hablaban de que los tiraban a los cenotes y a las cuevas. Antes de entrar al aire consulté y me dijeron, cuidado, eso es una vacilada, porque estarían los cenotes llenos de huesos, y no los hay. Pero que los enterraban, sí, y también que los enterraban con alguna vianda para el camino. Les ponían, yo en algún lugar leí que les introducían maíz o masa en la boca y demás, que era parte del entierro, y los hacían acompañar, no sé de qué objetos, tal vez los que más querían. ¿Qué se sabe al respecto? Yo creo que en este caso eran enterrados en los patios de su casa, porque bueno, primero que nada no había un lugar específicamente para que fueran enterrados. Y por otro lado, eran enterrados con algunos objetos personales, objetos que eran propios de ellos, y de acuerdo a su nivel, como se mencionaba antes, pues y pudiera ser con objetos suntuosos, incluso los que eran los de alta jerarquía. En algún momento se les ponía una máscara, y pues cuando se han descubierto algunos de estos entierros en edificios y se han encontrado precisamente con estas máscaras. Ahora, el detalle es que, pues claro, posteriormente cuando llegan los españoles es cuando ya se comienzan a imponer otras normas, otras leyes, y entonces cuando se crean ya los espacios llamados cementerios,
que que es hoy donde conocemos. entonces ya es donde se entierran a las personas que fallecen, porque no puede ser en cualquier otro lugar, ¿no? Pero lo otro es que de alguna manera pues uno quiere a su ser querido, quiere a su familiar, y entonces pues de alguna manera los tiene cerca. Si me lo permiten, Feliciano y Miguel, nos vamos a ir una pausa, es muy breve, y regresamos enseguida. Usted no se vaya, sabe usted que es breve. Festival de las Ánimas 2016. Toda una semana de tradiciones. Del 24 al 30 de octubre. Recorre el Paseo de Ánimas este viernes 28, que dará inicio en el Cementerio General a las 8 de la noche. Mérida, Ciudad Blanca. Ayuntamiento 2015-2018. Telesur. Ya estamos de regreso, estamos platicando un poco sobre la muerte entre los mayas, pues con motivo de que ahí vienen, ya están encima, los días que celebramos a los muertos. Estamos averiguando un poco qué creían los mayas que ocurría cuando ellos dejaban este mundo. Ya nos han platicado con bastante amplitud lo que pensaban los mayas, y yo recordaba en este lapso, el Popol Vuh hacía también referencia a la muerte, pero era así un poquito más novelesco el Popol Vuh, quizá. Tal vez el Paraíso Perdido de Milton pudiera tener alguna relación con esto. En el Popol Vuh, si es que estoy cierto, porque alguna vez lo habré leído, había una parte que decía que cuando los hombres morían, los acompañaba su perro, para que los ayudara en el tránsito al lugar a donde iban destinados los muertos, y que pasaban ríos de sangre, y que pasaban cuevas con cuchillos de obsidiana, y que había murciélagos y había jaguares y cantidad de dificultades para que llegaran a su destino. No sé si algo de esto sea cierto, pero creo que lo habré leído alguna vez. Lo cierto es que el Popol Vuh, en tanto que encierra en su mayor parte la filosofía de los pueblos mayenses, en este caso, tanto habla del inicio de la vida a través de el aire que, convertido en sonido, se posó en los labios de los dioses para que finalmente se puedan nombrar, y a partir de que tienen conciencia de su ser como dioses, iniciar con el proceso de creación. También así ocurre con la vida, con la muerte, perdón. Hay toda una serie de relatos en donde la muerte se va sucediendo una tras otra, y a veces, por ejemplo, pasaje donde los gemelos, a partir de un hueso de su padre, lo vuelven a revivir, ¿no? Eso muestra que tanto la vida como la muerte es un proceso continuo, cíclico, como señaló Miguel en un momento dado, y que nunca es definitivo. Entonces, en ese sentido, es una dualidad eternamente en rejuego entre vida y muerte. Ok, llegan los españoles, siglo XVI, modifican algunas creencias, costumbres, tradiciones, cultura, y va cambiando poco a poco el modo de ver la muerte entre nosotros los mayas, que de alguna forma todos lo somos. Llegan nuestros días con bastante modificación, y al paso de los años, a través de estos siglos, aquellas costumbres, aquellas tradiciones, aquella cultura va sufriendo modificaciones, como es natural tal vez. Hoy vemos en la plaza pública, en el centro de la ciudad, desde hace unos años, que vienen corriendo unas personas que ni sé si son de los pueblos o solo se visten como tales, nos arman allá un teatrito, nos ponen una mesa y ponen ya hasta teléfonos celulares, creo, en la mesa, no sé, y hacen una ceremonia. Llega el Nochwinik, ¿cómo se llama? Xalachwinik. El mayor, Xalachwinik,
lo visitan, le toman fotos y se vuelven a retirar los altares. Todos vieron, todos recibieron algún poquito de sacá o quién sabe qué les dieron, y ya cumplimos con recordar a nuestros finados. Más si nosotros preguntamos desde el, ¿cómo dijiste? Jalachuinic hasta el último de los que estaban allá, quién sabe Dios qué entendieron o por qué estaban allá. Esto tenía este recordatorio de estos días del Hanal Pichán, que es comida de ánimas, si no me equivoco, tienen un sentido. No es solo poner una mesa, la fotografía del más feo y que Dios nos bendiga. Desde que se armaba la mesa, se hacía con un fin, ¿no? Se le ponía una madera específica para construir esa mesa, se le ponían 4 puntales, se le ponía la parte superior, todo eso tenía, me decías Miguel, todo eso tenía un significado. Chucún creo que se llamaba la madera dedicada. Bueno, algunas personas prefieren poner el chucún, hay otras personas que utilizan otro tipo de maderas, pero sí, efectivamente, pues esta es una práctica que en su esencia es netamente maya, y que pues con la llegada de los españoles nos impusieron su religión, y entonces muchas de las prácticas que teníamos fueron cambiando, en el sentido de que en la actualidad podemos escuchar rezos en estas épocas en las que llegan pues estas almas a convivir con nosotros, que efectivamente el sentido es ese, es de la convivencia entre las almas de los que se adelantaron con nosotros, los seres vivos. Ahora, ¿cómo los recibimos? Los recibimos con las bebidas, con las comidas que en vida acostumbraban consumir. Desde luego que han variado mucho los elementos que se utilizan. Hay algunos objetos que los podemos encontrar actualmente en los altares y hay otros que no, porque se han dejado de usar. Si hablamos, por ejemplo, de la jícara, no en todas las casas ahora hay plantas de jícara, que era el objeto que se utilizaba para las bebidas, para tantas cosas. Y pues en su lugar se han introducido otros que son los que nos ofrece la modernidad, el comercio, que lo podemos ver casi en cualquier lado, ¿no? Y estamos en una época en la que pues prácticamente los productos de la milpa se están comenzando a dar, como es el caso del maíz, como es el caso del el frijol, los ibes, los espelones, la jícama, los camotes, que es lo que prácticamente se siembra en la milpa, y se supone que si de maíz fuimos hechos, entonces estos productos de alguna manera pues tienen que estar presentes en el altar. Esto es con relación a la gente que pues en vida practicó la actividad agrícola. Podemos encontrar también altares diferentes, con elementos diferentes, con relación a gente que vive en la costa, porque también ellos de alguna manera recuerdan a sus fieles difuntos, y que entonces puede variar de alguna manera. Desde mi punto de vista, hay prácticas que son ancestrales, que no han variado, pero hay otras que han ido variando, pero tomando en consideración lo que muchas veces dice, lo que en vida le gustaba. Entonces hay personas que quizá, si hablamos de un niño que murió, que será a los 6, 8 años, y que en aquel entonces pues utilizaba, no sé, algún juguete electrónico, pues alguien dirá, pues ese juguete era lo que le gustaba y tendría que estar presente en el altar. Esto es lo que podemos encontrar como cambios, pero también en algunos altares observamos que hay personas que ponen una botella de aguardiente y ponen una cajetilla de cigarro, argumentando de que pues le gustaba en vida, y muchas veces no es cierto. Al homenajeado, es, ¿no?, nada más con el fin de que... decorativo. Ajá. Y entonces esto lo vemos mucho más en los concursos que se organizan por las escuelas, en donde los muchachos de repente acuden más a la información que puedan encontrar en internet, y hay que tener cuidado también por ella, porque hay información que no es real, no es verídica, y los muchachos los toman a veces como reales, y eso es lo que exponen. A eso nos lleva muchas veces los concursos que se hacen, pero me parece muy importante realizar muestras en donde los jóvenes
puedan conocer cómo se hacía antiguamente, tener que acudir a los papás, a los abuelos para que ese conocimiento o que vean se nuestro tenga. programa. Exactamente. Porque de eso se trata. Todo eso es muy cierto. Antes de llegar allá, Miguel, antes todo tiene un significado en esta celebración. En algún lado les leía a ustedes mismos tal vez que cuando se armaba la mesa, empezando por eso, se ponían 4 postes que eran los distintos puntos cardinales, no sé, Claro. Que tenían un significado. La mesa en sí tenía un significado, el mantel tenía otro significado. ¿Tú lo recuerdas? Sí, de hecho, para la vida del pueblo maya, los numerales son muy importantes, ¿no? Desde el vacío, que por algo los mayas inventamos el 0 en su tiempo, pero desde el vacío es muy importante y también la unidad es muy importante. Y entonces son numerales que van desde el vacío, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 9, el 13 y el 20, ¿no? Son como que los números muy significativos porque unos se van complementando con otros. Y en ese sentido también los elementos que se ponen desde la construcción misma del altar, como señalabas, toma en consideración este tipo de aspectos, y cuando se van distribuyendo los elementos de ofrenda sobre la mesa, igual se consideran los números como parte fundamental, ¿no? Porque todo tiene un significado. El numeral propio de la mujer es el 3 y el del varón es el 4. Y entonces la suma de ambos da el 7. Y hablábamos hace un momento de que el 9 es el Bolonticú, la parte inferior del universo, y el 13 es el Oxlajunticú, la parte superior del universo. Pero igual, si consideramos en este caso los puntos cardinales, que son los costados del universo, también se considera que hay un punto central que al final de cuentas da 5. Entonces, todo eso se tiene que ver en el momento de disponer las ofrendas y los otros elementos complementarios, como las luces, por ejemplo, en el símbolo de la vela. En el caso de la vela trae un elemento muy antiguo, que es la cera bruta que se recolecta en el campo, que es con la que se elabora estas velas, ¿no? Por eso se replican los colores, por ejemplo, la cera negra, la cera café, ¿no? Para ciertos elementos. Entonces, digamos que nada es casual, pero tampoco nada es tan rígido. Las ofrendas no son otra cosa más que el producto del trabajo del hombre. Por algo se decidió que en la época de mayor cosecha, mayor producción, es el momento de hacer las ofrendas a las almas de nuestros muertos, porque es cuando abundan los productos para ofrecerles, ¿no? Entonces, cada región, por supuesto, tiene ciertos productos que se dan mejor que en otras regiones. Entonces, por eso no vamos a ver tan rígidas los elementos del Oriente, ni siquiera la comida es muy parecida, es la misma, ¿no? Mientras que en el Oriente se dan lo que comentábamos como el Kotzó con Shmakulán. En el sur son hojas de bob o de plátano las que se utilizan para envolver los alimentos. Claro, pero todo esto, como tú acabas de señalar, tiene un significado. No era ver qué le vamos a poner, sino todo tenía el mantel que se le ponía, con que se cubría esa mesa que estaba cimentada, 4 atlantes, como le llaman en los bacabes. ¿Cuántos? 4 bacabes. Bacabes, 4 bacabes sostenían el mundo, por eso era el significado de las 4 patas de la mesa. Luego encima se le ponía un mantel que creo que significaba los 13 cielos o los 13... ¿Sí? Sí. Algo había, y sobre la mesa se ponían, por ejemplo, tortillas, pero no amontonaban 1 kilo, sino
13 tantos de a 7 tortillas, que si lo sumas da 91, que era el número, algo tenía esta relación. No eran cosas fortuitas, todo tenía un sentido para ellos. Exactamente, por eso decía, puede variar los elementos, por ejemplo, pero los numerales sí son considerados muy importantes, ¿no? Por lo mismo, de que todo está regido a partir de una serie de números que son los que, ya sea en unicidad o en complemento con otro par numeral, va dando, se van complementando y haciendo otra vez la unidad que va reproduciendo en sí la vida en este caso, ¿no? Decía, el 3 es la mujer, el 4 el hombre y el 7 es otro numeral perfecto. Entonces, por eso no es casualidad de que sean tantos números de tal cosa. Lo que ha pasado es que se ha ido perdiendo un poco ese valor del numeral. Se ha ido perdiendo, tan es así que, bueno, ahora por diversas razones, ya solamente, en maya solamente contamos hasta el 3 y de ahí pasamos a contar en español, ¿no? Se ha perdido un poco el sentido que se le da a ese tipo de cosas, pero efectivamente cada uno tiene un símbolo, y si algo es muy significativo entre el pueblo maya es que cada elemento tiene un valor simbólico para un funcionamiento armónico entre la vida y la muerte en este caso. Ok, estos días vienen las almas, se liberan de donde se encuentren, vienen y en casa mi abuelita decía que venían a comer la gracia. Ponían comida y se suponía que llegaban, les rezaban, no sé qué más pasaba, lo que sí sé que cuando se iban los de casa se comían lo que había en el altar porque no había que tirarlo, ¿sí? Y esto varía y seguirá variando según los tiempos y según se los presenten, ¿sí? El significado del Canal Pichán es ¿cuál, Miguel? Es, como decía en un principio, es el encuentro, el reencuentro entre las almas de nuestros seres queridos que se adelantaron con nosotros. Había que aclarar un poco sobre esto de los manteles. De antes la gente ponía los 3 niveles representando precisamente esto del universo. En algunos lugares, en algunos hogares, esto ya no se hace. Actualmente, pues como que se está retomando esto ya a través de ciertas informaciones que va teniendo uno, va entendiendo el porqué de los 3 niveles. Incluso hay gente que en la actualidad dice, bueno, vamos a poner cal junto al altar para saber si efectivamente vinieron a visitarnos. Eso ya tiene que ver mucho más con las personas que no creen precisamente en estas prácticas y que entonces están esperando ver la huella para saber si efectivamente creen que va a pisar allá, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces, pero si de repente vemos que pase algún animal o alguna otra cosa por allá, pues eso ya no lo van a poder comprobar. Y claro, en la actualidad lo que es el mantel que se pone tiene que ver también si es para niños o es para adultos. ¿Por los colores? Por los colores. Si es un mantel para niños, por ejemplo, tendría que tener colores vivos, porque se supone que eso les agradaba. Y en el caso de los adultos, puede ser el mantel blanco, pero con los bordados negros o cafés o morados oscuros en este caso, ¿no? Entonces, de hecho, hasta se usaban velas amarillas y azules, no sé si se sigan eso tiene que ver con los niños. Claro, y también en el caso de los niños, cuando se les pone en el altar las cosas que consumían, difiere un poco, porque ahí se les pone hasta los panes hechos como muñequitos, se les pone sus juguetes, que se supone que era lo que les gustaba cuando eran pequeños, y entre los juguetes se puede mencionar el trompo, la quimbomba y otros más que en muchas ocasiones los mismos niños aprendían a elaborar en sus casas, y entonces eso es lo que se pone en esos altares, y a diferencia de los adultos, que muchas veces se pone ya hay algunos objetos personales. Entonces, la idea principal en la que giran estos
estos shows que armamos de las mesas y demás, es la convivencia de las ánimas con los que todavía estamos por acá. Y si lo pudiéramos decir en otras palabras, es la celebración de la vida al final de cuentas, pues, porque es el momento en el que abunda todo lo que utilizamos para nutrirnos y lo compartimos con nuestros seres queridos que nunca mueren del todo. ¿Qué te parece, Feliciano, si ahorita que regresemos, porque ya nos dieron la señal, hablamos un poquitito más de esto porque tenemos que irnos una pausa? Bien, esta pausa es breve, usted no se vaya, regresamos. ¿Sabías que el cáncer de mama, detectado a tiempo, es curable? La autoexploración mensual puede salvar tu vida? Porque te quiero siempre conmigo. Tócate. 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 Te invito a una lucha donde el fin principal es sumar. Donde ser responsable es cosa de dos. Y prosperar es de dos. Estamos creando un vínculo entre empresas, policía y sociedad. Somos muchos los que ya formamos parte de este proyecto, pero no podemos hacerlo sin ti. Entra a cuidaaquientecuida.com y participa. Festival de las Ánimas 2016. Toda una semana de tradiciones. Del 24 al 30 de octubre. Recorre el Paseo de Ánimas este viernes 28 que dará inicio en el Cementerio General a las 8 de la noche. Mérida, Ciudad Blanca. Ayuntamiento 2015-2018. Estamos ya de regreso. Hace unos días en la capital de la República tuve la oportunidad de participar en un simposio que se llamaba Pensar la Muerte y que atrajo a muchos investigadores de diferentes países. Platiqué con un peruano que ahorita que decían que lo importante, dicen mis invitados de hoy, cuando se hacen estos altares, pues es la convivencia con los que se han ido y los que quedamos en la tierra. Me platicaba, que por cierto se llama Luis Millones, no se me olvidó el apellido porque está muy significativo, Luis Millones, me platicaba que allá en Perú todavía se conserva que se va alguien de la familia, alguien muy querido, alguien que se distinguía pues por su inteligencia, por su edad o por lo que sea, y se reúne la familia todavía, se reúne la familia y como si él estuviera presente, plantean algún problema que requiera alguna solución. Entonces lo van discutiendo entre ellos y cuando llega la solución al problema, pues se le atribuyen al muertito que gracias a su presencia pudo encontrarse la solución al problema y el consenso entre la familia, entre otras muchas cosas que hacen los peruanos para celebrar el Día de Muertos. Por cierto, muchas se parecen a las que nosotros hacemos aquí con los mayas. Pues obviamente tienen ellos como nosotros la influencia de los católicos, los sacerdotes que vinieron a evangelizarnos cuando la conquista. Compartimos hasta virreyes, si no me equivoco, el primer virrey de Perú fue el segundo de México, o viceversa, pero teníamos un nexo bastante amplio y a eso se debe que compartamos muchas creencias, muchas cosas de nuestros antepasados. Y sí nos fuimos, Miguel, y te interrumpí cuando hablabas de... Decía que, por ejemplo, si pudiéramos resumir... Perdón, Feliciano, Miguel. Si pudiéramos resumir de qué se trata estos días, no es otra cosa más que la celebración de la vida, ¿no?
porque es justamente cuando abunda la vida en los productos que se trabajan en la milpa, en el patio de la casa y en todos los rincones donde se pueden producir, es cuando abundan y es cuando recibimos la visita de del alma de nuestros difuntos y convivimos con ellos, con esa misma idea de que al final de cuentas decimos nunca mueren del todo, ¿no? Entonces, estos días no es otra cosa más que la celebración de que abunda las posibilidades de vida y bueno, por eso lo compartimos también con las almas de nuestros difuntos. Perfecto. En ese evento al que tuve oportunidad de asistir en la Ciudad de México, pues hubo una variación increíble entre las exposiciones sobre pensar la muerte y había filósofos, literatos, poetas y demás. No somos ajenos, Miguel. Tú me platicabas que hay varios poemas, hay varios dichos que tienen que ver con la muerte, que son muy propios, ¿no? Sí, efectivamente son cosas que, bueno, nosotros los seres vivos ahora, como que de repente somos muy dados a escribir algún poema sobre la muerte, a escribir alguna canción, algunos, pues no sé, dichos que algunos han sido publicados, otros no han sido publicados. Si ustedes me lo permiten, podría compartirles, por ejemplo, algunos de los materiales que nos dieron algunos compañeros que son escritores en lengua maya y que tiene que ver precisamente con estas fechas. Uno de esos poemas, lo voy a decir en maya y en español. Este es de Lázaro Canek, es el nombre artístico, es Pedro Ugbe el que lo escribió, y se llama Nol. Ushpuhukilob atana bonicabel. Kranhatsen ubinushitilob tan nitiawok. Tsokumbel hab takech utsokvalakashimbate. Kahanten bishatsikvatikietel ukimakil awol te bolontikujo. Bishakushkintik yunkimil tujo nel shibalba. Habil hab atuntik upibil wah bishanob. Hachkita chi uchukil izietel puto. Vale. Waminan ukabile kachantsikil. Usasil ukibil lakin, chikin, shaman, yetel nohol kaje, kume kontu kimakil uyol uinkilil apishan. Abuelo, el shpujuk de tu casa pinta tu camino. Se abren amarillentas ante tus pies. Ha pasado un año desde tu última visita. Recuerdo tus alegres anécdotas inframundas, que vivificas la muerte en las entrañas de Xibalbá, año tras año, gustas del pibil de ánimas, disfrutas el dulce de camote y papaya, aunque reclamas siempre la falta de miel. Las velas de oriente, poniente, norte y sur del pueblo nos abrazan en la alegría de la carne de tu espíritu. Yo lo entendí antes de que lo traduzcas, estaba muy fácil. Esa es una gran ventaja para mucha gente que habla la lengua maya. ¿Y si queda mucha? Hay otros que, por ejemplo, esta de Marga Aguilar Montejo, que dice Tomochi Kimil, que manak shochkan ukay kulobitik uyak abil maya ka, yasik sahkilil kutomochi Kimil, tushmatzab loche yanakani, tushkupak mukohan, yetelupoch el noshibobe, presagio de muerte. Cuando el búho surca por el cielo, su canto hiere la noche del pueblo maya. Despierta el miedo, presagia la muerte donde no se puso la coa bajo la hamaca, donde agoniza el enfermo, y los insultos de los ancianos los engulle el silencio. Este es otro poema de... Y los insultos de los ancianos los engulle el silencio. Está sí. Bonito. Mal hablados, pero bueno. Obviamente había cualquier cantidad de poemas, había creo que hasta canciones. Narraciones. Narraciones, y es que hay, en ese cambio de concepción que decíamos, antes de los españoles, lo que nos espantaban eran los huay, convertidos en cualquier... Guay chivo, guay perro, cualquier guay animal. guay... Exacto.
y tal vez algunos otros poderes sobrenaturales. Sin embargo, con el paso del tiempo y con esta inmersión que nos hicieron hacia un tipo de pensamiento, en la actualidad hay muchos relatos que hablan de que, por ejemplo, las almas de los muertos, sobre todo en esta época, se ven de repente. Hay, por ejemplo, el caso de un taxista de Tecash, por ejemplo, que viajando de Mérida hacia Tecash, encuentra a medio camino una mujer muy bella con un ramo de flores en las manos. Le hace la parada y pues siendo su trabajo, la levanta y la lleva. Cuando llegan a Tecash, ella fue la última en bajarse, en quedarse en el taxi, y luego le dice: ¿me puede hacer el favor de llevar al cementerio? Tengo que dejar estas flores, ¿no? Y el taxista, siendo su trabajo nuevamente, la lleva hasta el cementerio, le dice: espérame un momentito. Va la mujer, deposita la flor y luego las flores, y luego le dice: ¿me puedes llevar por favor a mi casa? Y le dice: por supuesto, ¿no? Cuando llegan a la puerta de la casa, le dice: nada más que me tiene que esperar un momentito, tengo que entrar por mi pasaje, que no traigo dinero. Entra la mujer y se queda el taxista esperando. Pasa un buen rato y no sale, y no sale, y no sale, hasta que, desesperado, el taxista se baja de su vehículo, toca la puerta y sale un señor. Le dice: diga usted. Bueno, es que como traje a su hija, me dijo que iba a entrar nada más por su pasaje para que me pague, pero pues bueno, ya tengo más de media hora aquí y no sale para pagarme. ¿Mi hija? Sí, su hija. ¿Cómo era? Y entonces el taxista describe a la muchacha que dejó en la puerta de la casa, vio entrar en la casa, y dice: pues bueno, por la descripción que tú haces, parece ser efectivamente que es mi hija, solo que mi hija hace 3 años que murió, ¿no? Y entonces, muy espantado, el taxista se va a su casa y no aguanta, termina contando lo que le acaba de pasar, y casi al instante le agarra una serie de fiebres y calenturas de muy alto nivel, hasta que pasado 3 días también se muere, ¿no? Pero esto, digo, es por el tipo de pensamiento a que hemos sido inducidos a la larga, y que ya vemos espíritus también. Bueno, esto sí siempre lo hemos tenido de una u otra forma, ¿no? Y también hay otra narración de este tipo. Sí, hay muchas narraciones. De hecho, ahora que él comenta, hay una que me parece muy conocida, cuando se habla de una muchacha que no creía que en estas fechas llegaban las ánimas, y entonces le dice a su mamá que pues se iba a poner a costurar porque necesitaba costurar su ropa, y le dicen: no, pues no lo hagas, es que hay que respetar a las ánimas que llegan. Y ella pues no le hizo caso a su mamá y se puso a costurar. Entonces, que momentos después escuchó que un grupo de gente se venía platicando en la calle, y pues como que ya era tarde, ella pensó: pues ¿quiénes serán? ¿Qué estarán haciendo? Entonces, momentos después golpean en la puerta de su casa, y al abrir ve un grupo de personas, y una de ellas le da la vela, le dice: pues esto para que te sirva. Entonces agarra la vela, la pone en una parte de su casa, y pues ya después de que trabajó, pues apagó la vela. Pero al día siguiente, cuando amanece, ya cuando van donde estaba la vela, solamente encuentran un fémur. Entonces esto, pues lo que era la vela se convirtió en el fémur, ¿no? Entonces ya desde ese momento comenzó a decir pues que efectivamente fueron las almas que pasaron y que sí existen. Entonces fue, digamos, es otra de las narraciones que podemos escuchar en las comunidades, pero también normalmente podemos escuchar a algunas personas decir algunos refranes, cuando dicen: el que por su gusto muere, que lo entierren parado, ¿no? O
cuando dicen algunos, bueno, el arrimado y el muerto a los 3 días apesta. Entonces esto pues se sigue manejando en las comunidades. De esta relación. Exactamente. Y en las narraciones aquí tenemos una de Jorge Vargas. Vamos a escoger uno no muy largo. Dice: un joven que se llamaba José se preparó para ir al baile. Se puso sus mejores ropas, se perfumó para esta ocasión, se colocó su reloj en la muñeca y ya colocado el reloj se puso muy impaciente porque cada minuto veía su reloj. Entonces su mamá le dijo que no debería ir al baile de luces y sonido porque no es bueno. Tal vez bailes con alguna alma, ya que debes respetar a los difuntos. El joven José no le dio importancia de lo que le dijo su mamá. José se fue al parque en donde encontró a sus amigos. Ya reunidos con ellos se fueron al baile. Decidieron ser los últimos. Estando ellos en el baile, sus amigos empezaron a bailar con sus amigas. José observó que en un rinconcito estaba una muchacha solita. Y entonces decidió ir a charlar con ella. Entre su conversación la invitó a bailar. Estando en confianza, la muchacha le dijo que si pudiera hacer un favor de llevar a su casa un cambio de dinero que se le había olvidado dárselo a su mamá, explicándole ella dónde vivía. Luego siguieron bailando con amplia alegría hasta que la muchacha le dijo a José que tenía que ir al baño y que la esperara. Pero los minutos transcurrieron, no salía la muchacha. Cuando ella salió estaba vestida de blanco. La amiga salió después explicando que no había nadie. José pensó que se había ido a su casa. Cuando terminó el baile, José le comentó a sus amigos que lo acompañaran a la casa de la muchacha con la que había bailado. Contentos y alegres fueron hacia la casa de la muchacha. José tocó la puerta, saliendo un señor. José le explicó sobre el cambio de dinero que algún día se lo mandaría a su hija. El señor se extrañó mucho y habló a su esposa comentándole todo de lo que había dicho el joven. La señora le explicó cómo era su hija a José y a los muchachos, José afirmando cómo era la muchacha. La señora les dijo que su hija se llamaba Rosario, que había fallecido hace 4 años. Cuando fue a la tienda y al regresar fue cuando la atropellaron por un coche, después de haber comprado y no se le encontró su cambio de la compra que hizo, ya que en ese entonces llevaba un billete de 20 pesos. José y sus amigos, sorprendidos de lo que habían escuchado, se despidieron de los señores caminando hacia sus casas en silencio y pensativos por lo que habían escuchado. Bueno, hay cualquier cantidad de narraciones relacionadas con la muerte. El caso es que pues seguimos conservando esto que no hace daño y sí puede ser benéfico, ¿verdad? El que recordemos de dónde venimos, por qué hacemos las cosas, hacia dónde vamos. Yo creo que esto es bueno. Ahora hay cualquier variedad que tampoco es mala. Por ejemplo, vemos las calles de Mérida inundadas de ánimas, de puestos que venden todo tipo de antojitos y demás, fines turísticos, fines recreativos, muy buenos, pero hay algo de esencia que los mayas mismos pensaban que había otra vida. Si usted es católico, si no lo es, pues algo ha de ocurrir con nosotros. Cuando ya dejemos este mundo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién sabe? Lo mejor es portarse bien y ser educados, así que mi educación, gracias Feliciano, gracias Miguel y sobre todo gracias a usted que como cada semana nos recibe en casa. Pasen muy buenas noches.